Muy buenas. Vamos a ver cómo abordaríamos la depresión en una consulta de medicina holística. Desde la medicina tradicional china, hay varios patrones asociados que nos llevarían a una depresión. Dependiendo del paciente que tenemos delante, tenemos que saber observar aquello que nos distingue un patrón de otro. El estancamiento de chi de hígado, por ejemplo, nos llevaría a una irritabilidad y frustración. Esa persona no lleva la vida que quiere llevar y eso le produce frustración y al final irritabilidad y ira. Este es un patrón que también se asocia a la ansiedad que vimos el mes anterior. Otro patrón asociado sería la insuficiencia de chi y sangre, donde el elemento tierra está muy implicado. En ese podría venir de un estancamiento de chi de hígado durante muchos años o de un desgaste a nivel físico y emocional durante muchos años. En este patrón tenemos un desgaste a nivel físico muy grande. Ya no nos queda energía ni sangre en el organismo. Por lo tanto, por mucho que sepamos qué tenemos que hacer, ya no nos quedan energías suficientes como para llevarlo a cabo. Este patrón, antes de tonificar esa chi y esa sangre, hay que ver que detrás no venga de un estancamiento de chi de hígado y que al tonificar esa energía salga esa irritabilidad y frustración que llevaba acumulada de años y que ya no podía sacarla porque se había quedado sin energía. Otro patrón que está detrás de todo esto podría ser el fuego que no alimenta la tierra, es decir, ya no le queda sangre al corazón para enviarla al resto de órganos y alimentarlos. Y ese chi de corazón ya no es suficientemente fuerte como para bombear esa sangre. Por lo tanto, esa energía del corazón, esa alegría que trae el corazón, se va perdiendo. Eso nos va a llevar a la insuficiencia de chi que hemos visto anteriormente, ya que el corazón, el fuego, es el que alimenta la tierra. En estos patrones, en el que está alterado el fuego, también nos puede llevar a la ansiedad. Y al final nos lleva a una desconexión con nuestro corazón. Y el corazón es quien debe de mandar en nuestra vida y quien debe de decirnos cuál es el siguiente paso. Por lo tanto, si perdemos esa fuerza del corazón, perdemos la escucha. Porque en el corazón se alberga el Shen, la conciencia. Otro patrón del corazón, más allá de este, es el que se taponan los orificios. Uno se ha llenado de toxinas, ha querido dejar de ver de una manera inconsciente, ha querido dejar de ver ciertas cosas, meterlas debajo de la alfombra, y eso acaba taponando los orificios en los que el Shen se comunica con el exterior. Y si esa conciencia deja de comunicarse, acaba muriendo. Eso nos llevaría a demencias y otras enfermedades mentales. Y eso sucede cuando uno se desconecta con el exterior, cuando deja de escuchar las señales que la vida le lleva. Otro patrón que se puede ver de todo esto, que está normalmente detrás de todo lo que hemos visto, es un agua débil. Y fijaros, en el elemento agua se encuentra la voluntad. La voluntad es aquello que tú vienes a hacer en esta vida. Por lo tanto, la debilidad en el elemento agua nos va a llevar a perder ese rumbo en la vida, el saber qué hemos venido a hacer. El corazón es el que te va a decir conectarte con el exterior y saber qué tienes que hacer. Pero el plan que vienes a venir a hacer, eso lo lleva el elemento agua. Y es ese yang escondido dentro del elemento agua. Decimos lo creativo del elemento agua. Para conectar con ese creativo del elemento agua, uno tiene que bajar en el hexagrama de lo abismal y tiene que conectar con esas sombras y con esos miedos inconscientes que uno tiene. Como normalmente en esta vida no queremos afrontar eso, solemos esconder y por lo tanto vamos perdiendo esa voluntad, ese que hemos venido a hacer y nos sentimos perdidos. La tonificación del yang de riñón es la que ayuda a desmantelar todo eso, a sacar esos miedos inconscientes, a tomar conciencia de ellos y es encontrar qué has venido a hacer en tu vida. Eso te llena de energía y te sacará
de la depresión finalmente. La insuficiencia de yang de riñón lleva a patrones de agotamiento vital. Uno ya le cuesta tirar en la vida, pero es un agotamiento muy distinto a la insuficiencia de chi, en la que no tienes energía para tirar en ese día. La gente que necesita un café para levantarse. Pero la pérdida de ese yang de riñón, que es la caldera del cuerpo, uno se enfría por dentro y pierde esas ganas de vivir y de hacer. En todos los patrones que hemos visto hay muchas plantas que nos pueden ayudar y fórmulas concretas que ya engloban las plantas necesarias para tratar eso. Por ejemplo, para desbloquear el hígado, la fórmula más utilizada en medicina tradicional china es la Chao Yao San. Esa lleva una planta que es el bupleurum, muy utilizada, y a mí me encanta porque se le llama el quitamáscaras. Entonces va a sacar todo aquello que la persona no es. Eso es lo que nos está llevando a llevar la vida que no queremos llevar. Por lo tanto, es una manera de sacar a la luz aquello que no queremos en nuestra vida y salir de ese bloqueo. Hay muchas modificaciones y muchas otras fórmulas que se basan en esta misma fórmula, ¿vale? También llevan plantas que nutren la sangre, calman el hígado, ya que estos patrones están involucrados el hígado. Vale, para tratar la insuficiencia de chi y sangre, trataríamos con plantas como el eleuterococo, el ginseng, que te llenan de energía y te dan ese chi, esa energía. Para nutrir la sangre, pues tenemos la angélica, por ejemplo, la moringa, plantas con alto contenido en hierro, y también normalmente debemos de ayudar a mover la sangre. Como la angélica yo la utilizo mucho porque es una planta que da sangre y la mueve. Además calienta el bajo vientre, que ayuda mucho en los problemas, pues, por ejemplo, menstruales, que normalmente vienen por cierto estancamiento del chi. Para nutrir ese corazón y que ese corazón pueda alimentar a la tierra, tenemos fórmulas como la Wipitan, que está muy parecida a los tonificantes de tierra, porque lleva ginseng, pero lleva materias además que calman un poco el corazón para que transforme ese yang de corazón, esa intensidad emocional, en yin de corazón. Y ese yin es receptivo, es lo que ayuda a escuchar, a calmarlo, a pacificarlo. Y de esa manera transformamos ese fuego en tierra. Para limpiar esos orificios que hemos dicho, en medicina china le llamamos a eso humedad o tan. Tan ya sería la humedad retestinada, que ya se ha secado esas toxinas y ya es bastante más difícil de sacar. Eso tendríamos que utilizar fórmulas muy distintas que eliminan esa humedad y limpian el organismo. Y por último, una de las grandes fórmulas de la medicina tradicional china, que serían las que tonifican ese yang de riñón, por ejemplo la Yogi Wan y muchas variantes como la Yogi Win o Jinggu Chen Chi Wan. Estas fórmulas lo que hacen es tonificar ese yang de riñón, entonces te dan esa energía a largo plazo y van sacando ese creativo que lleva el elemento agua dentro. Esas son fórmulas que no se pueden dar a la ligera, ya que salen esos miedos a la luz y si ese hígado no está preparado para gestionarlo, va a bloquearse. Entonces estamos al principio de todo o peor. Entonces siempre hay que tener cuidado que la persona esté lista para hacer un trabajo espiritual de verdad. Porque ese yang de riñón, además, es el que transforma el yang de corazón en yin. Por lo tanto, se crea la conexión entre riñón y corazón, que esa es la base de la espiritualidad en el taoísmo y en la medicina tradicional china. En mi consulta, además de trabajar con la medicina tradicional china, también trabajo con las flores de Bach, para dar un apoyo a ese trabajo emocional y espiritual que hay detrás de lo que hemos visto en la medicina tradicional china. Aunque las flores de Bach también pueden tratar esa parte física, que también ayuda, eso utilizo mucho más la parte de la fitoterapia. Las flores de Bach las utilizo para ir sacando del inconsciente y hacer ese trabajo de tomar conciencia de aquellos patrones que nos están llevando, pues en este caso, por ejemplo, a la depresión. Vamos a ver. Una depresión de un elemento agua, por ejemplo, vendría por una falta de conexión de vínculos de calidad en su vida. El elemento agua necesita vincularse.
necesita estar en familia, necesita amar, ¿vale? O conectarse incluso con el mundo y el mundo del inconsciente. Aquí tenemos a Clematis, Chicory y Rock Rose. Clematis es la gran madre. Por lo tanto, estos son patrones que podrían llevar a la depresión por el simple hecho de no haber cumplido el ser madre o padre. Normalmente Clematis idealiza demasiado, entonces puede llevar a la depresión porque nunca va a llegar a cumplir aquello que busca. Idealiza pues todo lo que hay en su vida, es un romántico, una romántica, entonces eso nunca va a darse. Entonces acaba en una depresión porque aquello que desea no se va a cumplir. Chicory, por ejemplo, es el arquetipo del amante, entonces puede llevar una depresión el día en el que vienen los hijos, por ejemplo, ¿vale? O cuando la pasión se acaba. Chicory tiene una tendencia a hacer suyo aquello que ama. Entonces, si se vincula con esa gente, lo suele hacer como de su propiedad. Por lo tanto, desde el amor y desde el cariño, va a pensar aquello que es mejor para las otras personas. Pero nunca olvidemos que solo las otras personas son los que saben qué es lo mejor para ellos mismos, ¿vale? Y Rock Rose, que sería el arquetipo de la maga. Esta conecta con el inconsciente colectivo. Este trabajo profundo que tiene que hacer Rock Rose es de aprender a conectar con ese inconsciente y poderlo llevar a tierra sin estar en el mundo del inconsciente. Y saber conectar con ello y saber qué está pasando en este momento. O por ejemplo, el elemento fuego puede llevar a una depresión por el fracaso, por no sentir que está cumpliendo aquello que quiere hacer. Está muy ligado a la acción. Entonces se puede sentir un fracasado. Y lo que viene detrás de esto es una pérdida de fe. Se puede trabajar con Gors, por ejemplo, para devolverle la fe. Es esa chispa que te va a devolver la fe en la vida. Aquí tenemos a tipologías como Agrimony, Verbine y Impatience. Impatience es el arquetipo del mercenario. Ese va siempre por delante, va con prisa un poco por la vida y eso le puede llevar a la crueldad, por apartar a la gente que le está entorpeciendo en el paso. Tiene que aprender el valor del perdón y el poder conectar con esas personas a sus tiempos y maneras. No todo el mundo, obviamente, tiene esa velocidad al hacer la vida. Poca gente lo tiene. Verbine se ve muy claro en Mel Gibson en la película de Braveheart. Verbine es el gran convencedor de la vida, es un líder nato que puede llevar a masas y le encanta ese diálogo apasionado. Y Agrimony sería el gran político porque evita siempre el conflicto. Agrimony puede llegar a la depresión por el hecho de que está tapando siempre ese sufrimiento y ese conflicto en su vida. Entonces, utiliza drogas, utiliza el alcohol, utiliza cualquier cosa para evitar conectar con ese sufrimiento y ese dolor. Por lo tanto, el trabajo que hay que hacer cuando viene una Agrimony en consulta es poco a poco ayudarle a conectar con todo eso. El quitamáscaras que hemos visto en las plantas, Agrimony sería el quitamáscaras de las flores de Bach, porque ayuda a ir sacando todo eso que hemos ido tapando durante los años. Agrimony se lleva bien con todo el mundo, es súper majo. En el pueblo todo el mundo dice que es una maravillosa persona y se esfuerza en conseguir mostrar eso al mundo. Por lo tanto, cuando está deprimido, cuando está triste, a lo mejor ni sale de casa, o a lo mejor sale con una sonrisa y como si no pasara nada. Tiene que aprender a estar triste, a comunicar esa tristeza y a sentirla, no a evitarla, y ese conflicto a afrontarlo. Una tipología de tipo aire tiene su miedo más profundo, es el sentirse estúpido, sentirse ignorante. La depresión en elemento aire, por ejemplo, podría llevar Scleranthus en no saber tomar la decisión, nunca tomar la decisión. Si no tomas decisiones en tu vida,
no manejas tu vida, otros la tomarán por ti. Por lo tanto, eso al final te lleva a una desconexión con lo que hemos hablado antes de medicina china sobre la conexión con tu corazón. Cerato le pasa muy parecido, pero siempre pregunta a gente experta. Entonces se basa en el conocimiento de otras personas sobre el tema para tomar una decisión. Pero ¿quién sabe mejor lo que a ti te conviene? ¿Un experto o tu corazón? Por último, Water Violet. Water Violet se cree que está muy por encima de los demás porque es culto, lee, sabe, y eso le separa del mundo. Entonces, la humildad es lo que le va a ayudar a conectar con la gente, porque al final, ¿de qué te sirve saber tanto si no tienes a nadie con quien compartirlo, con quien hablarlo, con quien estar? A veces no necesitamos saber tanto, sino que necesitamos vincularnos. El elemento tierra, su dificultad o su miedo más profundo es la miseria. Entonces, todo lo que viene con esa parte más terrenal, más material, es lo que le puede afectar. Tenemos a Mimulus, por ejemplo, que se puede llevar a una depresión porque tiene muchos miedos. Miedos conocidos, miedos a hablar en público, miedos a estar en ciertos ambientes, miedos a cualquier cosa que te puedas imaginar concreta. Tiene esos miedos y eso, como veis, es muy difícil lidiar con la vida y afrontar aquello que has venido a hacer. Entonces te va a llevar a lo mismo que hemos visto antes en medicina china, a no poder hacer lo que has venido a hacer. Pero Mimulus además es muy perfeccionista y no lo va a dejar las cosas hasta que no estén perfectas. Pues ya ves tú, ¿cuándo va a acabar de hacer algo? Tenemos también a Gentian. Gentian va a sentir la depresión cuando los resultados no son afines a lo que él esperaba. Entonces tira la toalla. La vida te da aquello que necesitas y no aquello que tú deseas. Cuando esperamos que nuestras acciones den unos resultados, es fácil que luego no lo den. Entonces Gentian tira la toalla y piensa que no ha logrado sus objetivos y que no ha cumplido. Pero no es así. La vida te da aquello que necesitas en cada momento y a lo mejor lo que tú piensas que es lo mejor para ti no lo es. Y los resultados de tus acciones que tú crees que los mejores resultados de la acción que vas a hacer va a ser esos, a lo mejor la vida piensa que los mejores resultados para la acción que tú has cometido son otros. Entonces Gentian se tiene que liberar de los resultados de sus acciones. Tiene que hacer por el hecho de que ese es el camino de su corazón. Y cuando aprende eso, se libera de ese patrón. Y por último tenemos a Centauri. Centauri ha perdido su voluntad. Centauri sería aquella que ayuda a conectar con ese yang de riñón que hemos hablado en la medicina tradicional china. Porque es la voluntad. Y lo que le pasa a Centauri es que como no tiene una voluntad suficiente, se engancha a otras voluntades más fuertes. Entonces no cumple con su destino. Ayuda a otros a que cumplan el suyo. Pero normalmente no sucede eso, sino que están ayudando a otros a cumplir sus deseos. Sería muy bonito que Centauri, muy servicial, ayudara a que otros cumplieran con ese camino de su corazón. Y de esa manera Centauri cumpliría con ese camino de su corazón. Pero normalmente quien está detrás de un Centauri son gente que se está aprovechando de ese servilismo y de esa falta de voluntad que tiene. Entonces Centauri, que además es Virgo, tiene que aprender a separar lo puro de lo impuro, a saber qué le conviene y qué no le conviene y aprender a conectar con esa voluntad que tiene y decidir bien a quién ayuda y a quién no ayuda. Bueno, con todo esto estamos viendo ese abordaje holístico de la depresión. Como vemos, hay muchos patrones de personalidad que pueden llevarnos a una depresión, por lo tanto son muy distintos unos de otros, no se puede tratar una por igual, ni desde la medicina tradicional china, desde las flores de Bach, y si entremezclamos las dos, salen un infinito de combinaciones que puede ser la persona que tenemos delante. Entonces hay que estar muy atentos a saber qué patrones están viniendo y qué hay detrás. Desde la parte de la medicina tradicional china, saber qué patrones están desequilibrando y qué falta de conexión está teniendo y saber apoyarlo
para el camino de ir sacando ese inconsciente y esos patrones que nos han llevado a esa depresión. Bueno, espero que os haya gustado y acordaros en seguirme en redes, en YouTube, y nos vemos pronto.